Hera, la majestuosa reina de los cielos y esposa del poderoso Zeus, era tan hermosa como temible. Su poderío era inmenso, pero fue su ira la que dejó una marca indeleble en los mitos y leyendas de la antigua Grecia. A pesar de su naturaleza divina, Hera no era inmune a las pasiones humanas. Los celos corroían su corazón, el orgullo herido la consumía y el deseo de venganza ardía en su interior. La historia de sus venganzas es un relato complejo y oscuro, entretejido con los hilos del dolor y la traición. Cada infidelidad de Zeus, cada afrenta a su honor, era una semilla que germinaba en una nueva tragedia. Su furia, aunque a menudo dirigida a las amantes y descendientes de su esposo, no conocía límites. Nadie estaba a salvo si osaba desafiar a la poderosa Hera. El relato de sus venganzas comienza con Leto, una titánide, quien había captado la atención de Zeus. Cuando Hera descubrió que Leto esperaba gemelos de su esposo, su furia no conoció límites. Con un decreto divino, prohibió a todas las tierras del mundo que ofrecieran refugio a la futura madre. Leto, con su vientre hinchado y el parto cercano, vagó desesperada por el mundo, rechazada por todos por temor a la ira de Hera. En su angustia, Leto llegó a las costas de una pequeña isla flotante llamada Delos. Esta isla, al no estar fijada a la tierra firme, escapaba al edicto de Hera. Allí, entre olivos y palmeras, Leto finalmente dio a luz a los gemelos Apolo y Artemisa. La isla, orgullosa de ser el lugar de nacimiento de estas nuevas deidades, se ancló al fondo del mar, desafiando para siempre el decreto de Hera. Pero la ira de la diosa no se aplacó con este fracaso. Su siguiente objetivo fue Io, una hermosa sacerdotisa de Argos que había cautivado el corazón de Zeus. Cuando Hera sospechó de la infidelidad, Zeus, en un intento desesperado por ocultar su falta, transformó a Io en una hermosa vaca blanca. Sin embargo, la astucia de Hera era legendaria y no se dejó engañar por este truco. Con falsa inocencia, Hera solicitó la vaca como regalo, poniendo a Zeus en un dilema. Incapaz de negarse sin levantar sospechas, el rey de los dioses se vio obligado a entregar a su amante. Hera, entonces, puso a Io bajo la vigilancia de Argos, un gigante con 100 ojos que nunca dormía por completo. Io, atrapada en su forma bovina y constantemente vigilada, sufría en silencio. Zeus, compadecido, envió a Hermes para rescatarla. El astuto mensajero de los dioses logró dormir a Argos con el sonido hipnótico de su flauta y lo mató. Furiosa por la muerte de su guardián, Hera envió un tábano para atormentar a Io, obligándola a vagar sin descanso por todo el mundo conocido. El periplo de Io la llevó a través de tierras y mares, siempre perseguida por el incesante aguijón del tábano. Cruzó el estrecho que luego llevaría su nombre, el Bósforo, que significa paso de la vaca, y finalmente llegó a las tierras de Egipto. Allí, exhausta y al borde de la locura, suplicó a Zeus que pusiera fin a su tormento. El dios, conmovido por su sufrimiento, convenció a Hera de que cesara su persecución. Io recuperó su forma humana y dio a luz a Épafo, hijo de Zeus. Pero la venganza de Hera no terminó ahí. Hizo que los curetes secuestraran al recién nacido Épafo. Zeus, enfurecido, fulminó a los secuestradores con sus rayos. Después de una larga búsqueda, Io finalmente encontró a su hijo en Siria, y juntos regresaron a Egipto, donde Épafo se convertiría en rey, fundando una dinastía que llegaría hasta la mítica Dánae. La historia de Sémele, princesa de Tebas, es quizás una de las más trágicas en el catálogo de venganzas de Hera. Sémele, otra de las amantes mortales de Zeus, llevaba en su vientre al futuro dios Dioniso. Cuando Hera se enteró del embarazo, ideó un plan astuto y cruel. Disfrazada como Béroe, la anciana nodriza de Sémele
Hera se acercó a la joven princesa. Con palabras dulces y venenosas, sembró la duda en el corazón de Semele. ¿Cómo puedes estar segura de que tu amante es realmente Zeus?, susurró la falsa Béroe. Si realmente es el rey de los dioses, debería mostrarse ante ti en todo su esplendor divino. Semele, ingenua y enamorada, cayó en la trampa. Cuando Zeus volvió a visitarla, le pidió que le concediera un deseo. El dios, atado por el río Estige a cumplir su promesa, accedió sin saber lo que le esperaba. Semele, entonces, le pidió que se mostrara en su verdadera forma divina. Zeus comprendió demasiado tarde el peligro. Intentó disuadir a Semele, pero la joven insistió. Con el corazón angustiado, Zeus se reveló en toda su gloria celestial. El resplandor divino fue demasiado para la mortal Semele, que fue consumida instantáneamente por las llamas. En un acto desesperado, Zeus rescató al nonato Dioniso del vientre de su madre moribunda y lo cosió a su propio muslo para completar la gestación. Así nació Dioniso, el nacido 2 veces. Pero la venganza de Hera apenas comenzaba. La diosa persiguió al joven Dioniso durante su infancia, determinada a destruir este recordatorio viviente de la infidelidad de Zeus. Llegó incluso a enloquecer a las ninfas que lo criaban, obligando a Hermes a llevar al niño lejos, a la corte del rey Atamante y su esposa Ino. Pero ni siquiera allí estaba a salvo. Hera golpeó con la locura a Atamante e Ino. En su demencia, Atamante mató a su propio hijo Learco, confundiéndolo con un ciervo, mientras que Ino se arrojó al mar con su otro hijo en brazos. Dioniso sobrevivió, criado en secreto, a veces en forma de cabrito para ocultarlo de la ira de Hera. Creció para convertirse en un dios poderoso. Pero las cicatrices de su infancia atormentada nunca sanaron completamente, reflejándose en su naturaleza dual de éxtasis y locura. La venganza más prolongada y encarnizada de Hera fue sin duda la que llevó a cabo contra Heracles, el hijo más famoso de Zeus, con una mortal. Desde antes de su nacimiento, Hera conspiró para hacer miserable la vida del héroe. Todo comenzó cuando Zeus proclamó que el próximo descendiente de Perseo en nacer gobernaría sobre Micenas. Hera, astuta como siempre, retrasó el nacimiento de Heracles manipulando a Ilitía, la diosa del parto. Al mismo tiempo, aceleró el nacimiento de Euristeo, otro descendiente de Perseo. Así, Euristeo nació primero y reclamó el trono, condenando a Heracles a una vida de servidumbre. Pero esto fue solo el comienzo. Cuando Heracles era apenas un bebé, Hera envió 2 serpientes monstruosas para que lo mataran en su cuna. Sin embargo, el infante demostró su fuerza sobrehumana estrangulando a las serpientes con sus propias manos, para asombro de sus padres y furia de Hera. A lo largo de la vida del héroe, Hera no cesó en sus intentos de destruirlo. Interfirió en sus famosos 12 trabajos, haciendo cada tarea más difícil y peligrosa. Envió tormentas para desviar su barco, bestias para atacarlo, y sembró el caos a su alrededor. El golpe más cruel de Hera vino cuando indujo la locura en Heracles. En un frenesí incontrolable, el héroe mató a su propia esposa Megara y a sus hijos. Cuando recuperó la cordura y comprendió lo que había hecho, Heracles cayó en una profunda depresión. Fue en penitencia por estas muertes que emprendió los 12 trabajos, bajo las órdenes de Euristeo. A pesar de todos los obstáculos que Hera puso en su camino, Heracles no solo sobrevivió, sino que triunfó. Completó sus trabajos, se convirtió en el más grande de los héroes griegos y finalmente alcanzó la apoteosis, convirtiéndose en un dios. En un giro irónico del destino, Heracles finalmente se reconcilió con Hera, casándose con su hija Hebe en el Olimpo. La venganza de Hera no se limitaba a las amantes y descendientes de Zeus. Cualquiera que osara desafiar su autoridad o belleza podía convertirse en blanco de su ira.
Las hijas de Preto, rey de Argos, aprendieron esta lección de la manera más dura. Las Prétides, en su arrogancia juvenil, se burlaron de la pobreza de uno de los santuarios de Hera. La diosa, ofendida por este acto de impiedad, decidió enseñarles una lección que nunca olvidarían. Las golpeó con una locura que las hizo creer que se habían convertido en vacas. Las jóvenes princesas, perdiendo toda noción de su humanidad, vagaron por los campos mugiendo y comiendo hierba, para horror y vergüenza de su padre. La locura de las Prétides se extendió como una plaga por Argos, afectando a otras mujeres. El reino cayó en el caos, y el rey Preto se desesperó buscando una cura. Finalmente, el adivino Melampo se ofreció a curar a las princesas, pero exigió como pago una parte del reino. Preto inicialmente se negó, pero a medida que la locura se extendía, no tuvo más remedio que aceptar. Melampo, con la ayuda de un grupo de jóvenes fuertes, persiguió a las Prétides por las montañas, purificándolas finalmente en las aguas de una fuente sagrada. Incluso los videntes y profetas no estaban a salvo de la ira de Hera. Tiresias, el famoso adivino ciego de Tebas, sufrió su venganza por un encuentro accidental. Según el mito, Tiresias inadvertidamente se topó con Hera mientras ésta se bañaba. La diosa, furiosa por esta invasión de su privacidad, castigó al mortal cegándolo instantáneamente. Zeus, conmovido por la injusticia del castigo, ya que Tiresias no había buscado deliberadamente espiar a la diosa, quiso compensarlo. Aunque no podía revertir la ceguera impuesta por Hera, le otorgó a Tiresias el don de la profecía y una vida 7 veces más larga que la de un mortal común. Así, Tiresias se convirtió en el vidente más respetado de Grecia, cuya sabiduría buscarían héroes y reyes. La vanidad de Hera también podía despertar su ira, como descubrió la desdichada Antígona. Esta Antígona cometió el error fatal de jactarse de ser más bella que la propia Hera. La diosa, ofendida por tal osadía, decidió castigar a la joven de una manera particularmente cruel. Transformó el cabello de Antígona en serpientes, convirtiéndola en un ser monstruoso similar a Medusa. Sin embargo, otros dioses se apiadaron de Antígona. En un acto de misericordia, la transformaron en una cigüeña, un ave conocida por alimentarse de serpientes. Este final podría verse como una forma de justicia poética, permitiendo a su Antígona superar el castigo de Hera y encontrar una nueva forma de existencia. Pero quizás una de las historias más oscuras y menos conocidas de la venganza de Hera es la de Sagreo, el primer Dioniso. Según algunos mitos órficos, antes del Dioniso que conocemos, Zeus engendró a Sagreo con Perséfone. El niño estaba destinado a suceder a Zeus como gobernante del universo. Hera, celosa y temerosa de este nuevo heredero, convenció a los titanes para que lo destruyeran. Los titanes, con sus rostros blanqueados con yeso, atrajeron al niño Sagreo con juguetes y un espejo. Cuando el pequeño dios se distrajo con su reflejo, los titanes lo atacaron. Sagreo intentó escapar, pero finalmente fue capturado, despedazado y devorado por los titanes. Zeus, al descubrir este horrendo acto, fulminó a los titanes con su rayo. De las cenizas de los titanes mezcladas con los restos de Sagreo, surgió la raza humana, conteniendo tanto la chispa divina de Sagreo como la naturaleza violenta de los titanes. Atenea logró salvar el corazón de Sagreo, que Zeus o bien ingirió o bien implantó en Sémele, dando origen al segundo Dioniso. Esta historia no solo explica el origen del sufrimiento humano y nuestra naturaleza dual, sino que también conecta a Dioniso con los misterios de la muerte y el renacimiento. Así, a través de estos mitos, vemos cómo la venganza de Hera moldea el paisaje de la mitología griega. Sus acciones, impulsadas por los celos y el orgullo herido,
desencadenan algunas de las historias más trágicas y transformadoras del panteón griego. Desde el vagabundeo de Ío hasta el desmembramiento de Sagreo, desde los trabajos de Heracles hasta la locura de las Prétides, la ira de Hera es una fuerza que incluso los dioses temen. Y sin embargo, a pesar de su poder y su furia, Hera rara vez logra sus objetivos por completo. Muchas de sus víctimas no solo sobreviven a sus ataques, sino que a menudo emergen más fuertes o alcanzan la divinidad. Ío se convierte en una diosa en Egipto, Dioniso en uno de los dioses más populares de Grecia, y Heracles asciende al Olimpo. Si les ha gustado este contenido y desean apoyarnos para seguir creando más historias fascinantes del mundo mitológico, les invitamos a convertirse en nuestros mecenas en Patreon. Su apoyo es fundamental para continuar produciendo narraciones de alta calidad sobre los mitos y leyendas que han cautivado a la humanidad durante milenios. Como muestra de nuestro agradecimiento, todos nuestros colaboradores de Patreon serán mencionados en los créditos al final de cada video. Es nuestra forma de reconocer su valioso apoyo y contribución a este proyecto. Agradecemos enormemente su tiempo y atención. Hasta el próximo viaje por el fascinante mundo de los mitos griegos.